Buenas tardes. Ahora vamos a revisar otro método para diseñar el compensador en adelanto. Vemos que ahorita en el método uno lo que hicimos fue terminar un polo, ¿no? Vamos a llamar método 2, que será colocar el cero, o sea, ZC, a 90 grados, el polo deseado. Que básicamente es esto. El ejercicio anterior, teníamos aquí los polos en cero, en -1, y aquí en -1.5 y 1.5 raíz de 3J. Estaba el polo deseado, no SD. Entonces vamos a colocar el cero aquí a 90 grados y por lo tanto revisar qué ángulo debe tener el polo PC. Entonces habíamos dicho que el ángulo del cero, al evaluarlo en SD, menos el ángulo del polo, es igual a phi. En este caso vemos que como está ubicado en 1.5, el ángulo del cero es exactamente 90 grados, ¿sí? Podríamos despejar entonces el ángulo del polo, va a ser igual al ángulo del cero, en este caso es 1.5 menos phi. Entonces para este caso, como esto es 90 grados y el phi que tenemos es 40 punto algo, 40.89, el ángulo del polo, pues lo calculamos de esa forma. El ángulo del polo va a ser igual a 90 grados menos phi, 49.1066 grados. Entonces, esto va a ser 49.1066 grados. Por lo tanto, si queremos calcular PC, basta calcular esta distancia X, tangente de θ P, en este caso es 49 grados, es igual al opuesto que es 1.5 raíz de 3 sobre X. O sea que X es igual a 1.5 raíz de 3 por raíz de 3 entre tangente, tangente de degree, para que lo tome en grado, del ángulo de P. 2.2, 2.25 va a ser esta distancia de aquí a acá. Por lo tanto, el polo sabemos que es X más 1.5, que es esta distancia de aquí a acá. O sea que el polo va a ser exactamente 3.75. Y aquí ya tendríamos entonces nuestro compensador. Solo falta calcular Kc, con la condición de magnitud. Entonces, esto va a ser S más ZC, que en este caso lo pusimos a 90 grados, 1.5, y S más 3.75.
Entonces tenemos que G, recordemos que era, lo tenemos, no, G es igual a 10, será la planta, y en este caso el controlador, puedo llamarlo K2 si quiero, sin el K6 por ahora, el 0 en 1.5 y el polo en 3.75. Veamos el lazo, o lazo 2 va a ser K2 por G. ¿Qué va a hacer esa función de transferencia? Ahora, si habláramos ahí, voy a llamar LD. Sería 10 por el polo deseado, es 15. Y aquí en el denominador, SD a la 3 más 4.75 por SD cuadrado. Miren que efectivamente si calculamos el ángulo, nos debe dar 180 porque el cero, el agregar el cero y el polo, o sea, el compensador, nos va a garantizar que el punto deseado, el polo deseado, esté en el lugar geométrico de las raíces. Ahí está 180 grados. Ahora, como yo casé el inverso de esa magnitud, 1.05. Entonces casé 1.05 y ya tendríamos nuestro compensador sano. L. Bueno, aquí podemos multiplicarle el KC, que es 1.05. Y aquí tenemos. Ahora, si queremos ver el lugar geométrico, simplemente relocus. Miramos la función de transferencia en lazo abierto. Y efectivamente vamos a ver el punto 1.5. Ese es el punto 1.5. Ahí está. Menos 1.5 más 2.6J. Con una ganancia unitaria, garantizamos un zeta de 0.5 y un overshoot, un sobrepico del 16.3%. Miren que el omega n era el especificado, que es 3. Aquí, ahí se cumple. Ya si calculamos T, que sería el feedback, para cerrar el lazo de L2 con realimentación unitaria. Feedback. Aquí podríamos entonces aplicar un escalón y mirar aquí. Está, el sistema se estabiliza. Debe estabilizarse en el mismo tiempo de 2.66. Aquí está. 2.7 aproximadamente. El sobrepico se aumenta un poco. 1.23, o sea, 23% del sobrepico. Antes era del 16. ¿Por qué ocurre eso? Porque si vemos, el sistema equivalente no es un sistema de segundo orden puro, sino de tercer orden con un cero. Si este tercer polo estuviera lejos de los dos polos complejos conjugados, obtendríamos una respuesta de segundo orden. Pero debido a que tenemos un cero y tenemos un tercer polo, entonces no se va a comportar como el sistema subamortiguado, con las especificaciones precisas que hemos dado. Sin embargo, el tiempo de establecimiento vemos que se mantiene alrededor de lo deseado. Otra forma, que sería el método 2, podemos llamarlo, método 3,
es simplemente usar no un compensador en adelanto, sino un PD. Recordemos que el PD tiene un cero y una ganancia, que esto al final va a ser equivalente a tener un KD por S más un KP. O sea que KD viene siendo KC y el KP viene siendo ZC por KC. Entonces, este resulta ser más fácil porque aquí tenemos nuestros dos polos, en -1 y 0 para este ejercicio. Y aquí en -1,5 tenemos el polo deseado. Ahora, el ángulo phi lo vamos a compensar directamente con... ¿Cuál es ese ángulo phi? Ese ángulo phi es el ángulo que hace falta para que se garantice que se llegue al lugar geométrico de las raíces. Lo hemos calculado para el ejercicio como 40,8934. En este caso, como no hay polos, exactamente el cero, al evaluarlo en el polo deseado, nos debe dar el ángulo phi. Y aquí ubicamos PC. Entonces, aquí tenemos esta distancia X. Esto aquí está en -1,5. O sea que de aquí a acá hay 1,5. Entonces PC es X más 1,5. Aquí es igual a X. Sería con cotangente o con tangente. Podemos calcular esa distancia. Sería tener la altura, que es 1,5 raíz de 3 sobre tangente de phi. Y así obtendríamos entonces el valor de X. Vamos a hacer entonces el cálculo. Tendríamos entonces el ángulo de PC, no sé, sería 1,5 por raíz de 3 entre tangente de phi. Y nos da 3 exactamente. Entonces aquí es igual a 3. Por lo tanto, PC es igual entonces a 4,5. O sea que KS va a ser un KC S más 4,5. Entonces, el lazo, voy a llamarlo lazo 3. Si esta es G, la planta, entonces simplemente el lazo va a ser, voy a multiplicar por el 0 en SD más 4,5 entre SD al cuadrado más S. Cuando evalúen SD, aquí voy a ver que el ángulo es exactamente 180 grados. Ahí está. Se calculó el ángulo, me da 180 grados. Y entonces la magnitud de este KC ya va a ser el inverso, o sea, 0,2. Entonces, el lugar geométrico, o L3, podemos colocar como 0,2 por
nuestro cero que está exactamente en 4.5. Bueno, aquí había una ganancia arriba de 10. Y en el denominador tenemos 1, 1, 0. Si calculamos el lugar geométrico, veremos que en la ganancia 1 encontraremos exactamente el polo deseado a ganancia 1. Y aquí, si buscamos por aquí 1 menos 1.5, ganancia unitaria, como la ganancia unitaria, ahí vemos los polos deseados, menos 1.5 y 2.6, con un zeta de 0.5, un overshoot del 16.3% y una frecuencia de 3, como se puede notar. Ya en este caso, vemos la respuesta cómo se comporta aquí. Aplicamos el escalón y aquí vemos que efectivamente se estabiliza 2.66 aproximadamente. Ahí está 2.54. Y el sobrepico del 20%. Entonces ese es otro método para calcular el compensador en adelanto.